Este es nuestro temario. Me confirma, Ernesto, por favor, si hay un buen audio y visualizas bien la presentación. Todo en orden, Daniel. Se puede ver tu presentación y el audio está bien también. Muchas gracias, Ernesto. Ok, entonces vamos a dar inicio. Regálenme un segundito. Listo, entonces arrancamos con la parte del marco teórico, el marco normativo. El objetivo es que podamos conocer un poco cuáles son los requisitos a nivel nacional que nos rigen en el sector eléctrico. En este caso, estamos regulados a nivel nacional por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la CREC, en su resolución 038 del año 2014. En esta resolución ellos establecen que la disponibilidad para la ejecución de todas las actividades de calibración y ensayo a los equipos de medición que van a ser instalados en las redes a nivel nacional deben cumplir con ciertos requisitos y criterios que ellos establecen. Entre estos requisitos podemos ver que determinan que para poder instalar esos equipos en el sistema de medición del país, deben estar probados, deben ser calibrados y ensayados en un laboratorio que cuente con una acreditación a nivel. Daniel, discúlpame, te interrumpo un momento. Creo que dejamos ver tu presentación. Ah, ok, listo, ya reviso. Ya reviso. ¿Listo? Ernesto, ahí ya ves. Ahí ya pueden ver. Sí, Daniel, correcto. Ya nuevamente Ah, estamos viendo. ok, qué pena, una falla ahí técnica. Ok, como les mencionaba anteriormente, a nivel nacional estamos regidos por una resolución, una comisión de regulación de energía y gas. Esta resolución es la CREC 038 expedida en el 2014, la cual establece que para poder instalar los equipos de medición en el país, el laboratorio que preste el servicio de calibración y ensayos debe cumplir con unos requisitos que establece la misma resolución. ¿Cuáles son estos requisitos? Entonces, la resolución CREC 038 me establece que los laboratorios que prestan el servicio de calibración deben estar acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Y esa acreditación debe estar establecida y enmarcada en los requisitos de la norma internacional IS 17025. Eso es una norma que la acogimos en el país, es una equivalencia. La 17025 aplica a nivel internacional y nosotros la aplicamos a nivel nacional como NTC ISO IS 17025. Entonces, estos son uno de los requisitos que exige la CREC 038 antes de instalar sus equipos de medida en las redes eléctricas del país. Aparte de eso, de estos requisitos, debe cumplir con unos anexos. Entre los anexos está que los procedimientos de calibración, hablando de los medidores de energía, deben sujetarse a una norma técnica colombiana, que es la norma NTC 4856, o una norma equivalente, que es la ANSI, que es una norma americana y también aceptada por la resolución CREC 038 del 2014. Para la parte de transformadores de medida, también la CREC 038 hace énfasis en unos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? En primera instancia, debe haber un procedimiento de calibración
que esté basado en las normas técnicas colombianas 2205, 2207, o en sus equivalencias, las ISE, que son las normas internacionales. Para esta parte de transformadores, la resolución CREC 038 es muy específica en que el marco normativo para la instalación de este tipo de instrumentos de medición tienen que estar solamente bajo estas tres normas. Adicionalmente, en esta resolución también nombran cuáles son las pruebas mínimas que debe tener los medidores de energía y los transformadores de medida. Para el caso de los transformadores, debe cumplir con los ensayos de exactitud y de verificación de la polaridad. La exactitud es para garantizar la operación del transformador en las instalaciones del país, para garantizar un buen desempeño del transformador en las instalaciones del país. Entonces debe cumplir con esos requisitos de ensayos de exactitud. Lo mismo para la parte de medidores de energía. Debe cumplir con unos ensayos de exactitud y ensayos adicionales que son verificación de la constante, arranque y funcionamiento sin carga. Más adelante vamos de pronto a revisar un poco más al detalle en qué consiste cada uno de estos ensayos. Entonces, como marco normativo, estos son los requisitos que CREC 038 nos exige a nivel nacional. ¿Cuáles son esas normas técnicas que nuestro laboratorio aplica para el cumplimiento de esa regulación? Iniciamos con la norma NTC 4856 de versión 2018. Esta norma es la aplicada para verificación inicial y posterior de medidores de energía eléctrica. Aplica verificación inicial para equipos medidores de energía nuevos y verificación posterior para medidores de energía usados. Aplicamos la misma norma técnica. Siguiendo con la parte de medidores, nuestro laboratorio tiene también alcance para aplicar la norma ANSI C1220, que es para requisitos eléctricos de medidores 0,2 y 0,5, que son las clases de exactitud. Entonces, aparte de la norma colombiana, también tenemos alcance para calibrar medidores con fabricación norma ANSI, que son los fabricación americana. Entonces, también podemos aplicar y también tenemos acreditación para la aplicación de esta norma. Pasándonos a la parte de los transformadores de medida, contamos con 3 normas dentro de nuestro alcance de acreditación. La NTC 2205, en su versión 2013, aplica para transformadores para instrumentos, requisitos adicionales para transformadores de corriente. No olvidar que el alcance del laboratorio aplica para transformadores de medida, que son los utilizados para conectar con instrumentos de medida. La otra norma bajo nuestra acreditación es la NTC 2207 en su versión 2012. Es la norma para transformadores de instrumentos y es la norma que establece los requisitos adicionales para transformadores de tensión de tipo inductivos. Y por último, tenemos esta nueva norma que fue desarrollada en el Comité 144 de Medidores de Energía. Fue desarrollada por este comité con el fin de unificar las dos normas, tanto la 2205 de transformadores de corriente y la 2207 de transformadores de tensión. En ese comité, si bien el nombre es de medidores de energía, también nos reunimos todos los laboratorios que tenemos alcance para transformadores de medida. Entonces ahí trabajamos esos dos tipos de marcos de acreditación. Entonces, lo que hicimos fue unificar estas dos normas y sacamos una norma que se llama verificación inicial y posterior de transformadores para instrumentos de medida.
En esta norma establecen todos los requisitos que debe cumplir tanto el laboratorio de calibración que te ejecuta todas las pruebas, como así los instrumentos que van a ser objeto de las pruebas. ¿Cuáles son la exactitud? ¿Cuáles son los tipos de pruebas que se le deben realizar a los diferentes transformadores de medida? Como les mencionaba al inicio, en el marco teórico o en el marco normativo, como exigencia de la CREC 038, laboratorio deben estar acreditados para poder cumplir con esa regulación, deben estar acreditados con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Nosotros contamos con esa acreditación tanto para laboratorio de calibración, que nuestro código de acreditación es el 10LAC 054, como para laboratorio de ensayo, que es el código 10LAP 054. El laboratorio de ensayos solamente aplica para medidores de energía. Ahorita, más adelante, vamos a mirar que para medidores de energía aplica calibración y aplica ensayos. Nosotros tenemos nuestra acreditación desde el año 2011. Y actualmente contamos ya con la acreditación, con la actualización de la norma 17025 en la versión 2017. Vamos a entender un poco el concepto de calibración y el concepto de ajuste. A veces de pronto tienden a confundir un poco los dos términos, calibración y ajuste. ¿La calibración qué es? La calibración es el conjunto de operaciones, o bien dicho también, la comparación de un equipo de medida versus un equipo patrón. ¿Yo qué hago en una calibración? Yo en una calibración estoy comparando mi valor verdadero, que es el de mi equipo patrón, el equipo que utilizo para hacer la calibración, ese es mi valor verdadero, lo comparo con el valor que me está midiendo ese objeto de calibración, llámese medidor de energía o llámese un transformador de medida. Yo hago esa comparación entre esos resultados. Un patrón es un medidor de energía igualito al que yo estoy probando, pero con más exactitud. Entonces yo hago esa comparación y determino cuál es el nivel de error de ese medidor de energía o de ese transformador. La calibración es una comparación, simplemente una comparación. El ajuste ya es la manipulación de un medidor de energía. A un transformador no es posible hacer un ajuste porque un transformador es una caja negra, es una caja sellada, no hay posibilidad de hacerle ese ajuste. A los medidores, hay posibilidad de hacerle ajuste. ¿Cuál es, digamos, qué se quiere en un ajuste de un equipo de medición, de un medidor de energía? Dejarlo en las óptimas condiciones de operación, pero no es una calibración, es simplemente un ajuste. Cuando ya un medidor se somete a un ajuste, debe pasar por el proceso de calibración para garantizar que el ajuste de ese medidor quedó correctamente realizado y cumple con todas las pruebas de calibración. Entonces, resumiendo, la calibración no corrige errores o defectos en un instrumento. ¿Qué es? Solo identifica y cuantifica los errores desde el punto de vista metrológico. Solo identifica los errores y me da el resultado. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos en nuestro vehículo a realizarle una calibración de las llantas, que normalmente me calibra por favor la llanta, la calibración es hasta el punto de que la persona con el calibrador le mide la presión en PSI de las llantas. Entonces él le dice, tiene 28, 26 libras. Ahí lo calibró, porque detectó cuál es la presión de esa llanta. Cuando ya le inyecta el aire a la llanta,
ahí ya está ajustando al valor que él requiere. Cuando ya él ajusta a ese valor, nuevamente utiliza el calibrador para verificar esa presión de la llanta. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo? Una calibración solamente cuando introduce el calibrador en la llanta. Entonces, ahí ya comparó la presión de la llanta con lo que le arroja el calibrador, el instrumento calibrador. Entonces, ahí garantizamos que está con la presión adecuada. Hasta el momento, Ernesto, ¿tenemos preguntas por el chat o podemos continuar? Daniel, pues hay una persona, sí, se ha identificado como José David Bermúdez de Dispac S.A., sin embargo no nos ha compartido la pregunta. José David, te invitamos a que por el chat nos dejes tu pregunta, en el próximo espacio la vamos respondiendo y les extendemos el recordatorio a todas las demás personas que pueden dejar sus preguntas en cualquier momento de la sesión a través del chat. Nosotros en los espacios destinados los iremos respondiendo progresivamente y finalmente haremos un consolidado para que ustedes lo tengan en sus correos. Así que bienvenidos a preguntar y a comentar a través del chat. Gracias, Daniel. Puedes continuar. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Ok, continuando un poco con nuestra presentación, vamos a hablar de cuál es nuestro servicio desde la recepción de los equipos de medida hasta la finalización del proceso. El laboratorio cuenta con procedimientos de recepción de material. Esta recepción puede ser de tipo individual o puede ser de tipo volumen, ¿ya? De volumen, digamos que podemos recibir uno a uno nuestros clientes o podemos recibir también mercancía que esté dirigida en carros transportadores. Entonces, contamos con un procedimiento de recepción de ese tipo de materiales. Antes de esta recepción, previamente debe haber un acuerdo, una oferta entre nuestro departamento comercial y nuestro cliente para determinar cuáles son los requisitos de esa recepción y qué requiere el cliente en el momento de enviar los equipos de medición al laboratorio. Posteriormente a toda esa recepción hay una etapa de alistamiento y desembalaje de los medidores de energía o de los transformadores de medida. En esa etapa de alistamiento y desembalaje se revisan el estado de los equipos que ingresaron al laboratorio, se chequean cantidades con respecto a lo relacionado en la remisión que el cliente nos suministra, y ingresa a la etapa de alistamiento y desembalaje en el interior del laboratorio. Posteriormente a ese alistamiento, va hacia la zona de calibración y ensayo para el caso de medidores de energía o calibración para el caso de transformadores. Transportamos en los equipos en las zonas del laboratorio, ingresan. Cada equipo debe ir acompañado de una identificación para evitar confusiones en el momento que ingresan a los laboratorios. Cuando ya ingresan a los laboratorios, hablando de los medidores de energía, hay una preparación y una estabilidad térmica de los medidores de energía. ¿En qué consiste esa estabilidad térmica? Básicamente, acondicionar el medidor a las instalaciones del laboratorio, a las condiciones ambientales, a las condiciones de humedad relativa. Entonces, acondicionamos térmicamente el medidor. Entonces, nosotros contamos con unas mesas de calibración donde yo ubico esos medidores y los acondiciono térmicamente a la temperatura del laboratorio, a la humedad y a unas condiciones de referencia que me exigen las normas.
Una vez se realiza ese acondicionamiento, se procede con la ejecución de la calibración y los ensayos. Cuando culmina la actividad de calibración y ensayo, pasa un proceso de sellado, para el caso de medidores de energía, a un proceso de sellado. Ese sellado, ¿en qué consiste? Consiste en ubicar unos sellos de seguridad en la tapa principal de los medidores de energía para garantizar que no sean manipulados una vez salgan del laboratorio. Se ubican unos sellos de seguridad y se ubica una estampilla de seguridad en el medidor de energía, sosteniendo la tapa principal y sosteniendo la base del medidor. Una vez se termina ese proceso, se pasa para la parte de embalaje, que es llevar nuevamente los equipos a las condiciones en las que ingresaron al laboratorio, en sus respectivas cajas, en su respectiva estiva, y se procede al despacho. Cuando los medidores son despachados, antes de este proceso, viene una emisión de los resultados de todas estas pruebas. Entonces hay una emisión del comúnmente llamado y bien llamado certificado de ensayos y calibración. En el certificado de ensayos y calibración se reportan las condiciones técnicas del medidor de energía o del transformador de medida. También en ese certificado de calibración está consolidado la información del procedimiento que aplica el laboratorio para la ejecución de estas actividades y relaciona los patrones que se utilizan para la calibración y ensayo. Al final del certificado se muestra la tabla de los resultados y dando la conformidad o no conformidad al instrumento que se está calibrando. En el certificado tú te puedes dar cuenta fácilmente si el medidor o el transformador cumplió con todas las pruebas de calibración y ensayo. Para poder un instrumento ser instalado, debe cumplir con todas las pruebas que ejecuta un laboratorio. Debe haber un resultado final y ese resultado final debe ser conforme con todas las pruebas, con los criterios que me exige las normas técnicas y obviamente cumpliendo los criterios que me exige el organismo nacional de acreditación, que es el ente que me regula año tras año. Es el ente que nos regula a todos los laboratorios que prestamos el servicio de calibración y ensayo. ¿Cuáles son las garantías de este proceso? Tenemos equipos, software y dispositivos con una alta exactitud. Y estos equipos y dispositivos son trazables a los patrones internacionales y nacionales. En este caso, nosotros, para el laboratorio de transformadores, tenemos una trazabilidad directa con el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. La trazabilidad es una cadena de calibraciones entre patrones. Entonces así como yo calibro equipos de medición, mi equipo que utilizo para hacer esas pruebas también debe ser sometido a una calibración, porque yo debo garantizar que mi equipo está metrológicamente apto para prestar el servicio de calibración a los entes, a nuestros clientes. ¿Cómo lo garantizo? Con el proveedor, que es el Instituto Nacional, me emite lo mismo, un certificado de calibración y me dice mi equipo es apto o no es apto para prestar el servicio de calibración. Y si está dentro de la exactitud que yo estoy esperando para hacer esas calibraciones. Para yo ejecutar estas calibraciones, pues yo debo cumplir con muchos procedimientos técnicos y muchas condiciones técnicas que me exigen. Entre estas, un nivel de exactitud de mis equipos bastante alto.
porque yo no puedo hacer una calibración con un equipo de peor exactitud, digámoslo, más malito que el que estoy probando. Yo debo ser mejor que el que estoy probando para yo garantizarle un resultado apto. También, ¿qué otra garantía tenemos? Los procedimientos que utilizamos para la calibración. Todos estos procedimientos son evaluados por nuestro ente acreditador, ONAC. Cada año nosotros tenemos una auditoría de vigilancia donde nos regulan este tipo de procedimientos y también a nuestro personal. Contamos con un lugar adecuado para las calibraciones y ensayos, una planta física, unas condiciones ambientales controladas, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Estas condiciones ambientales son requeridas por la norma técnica para yo poder ejecutar el servicio de calibración y ensayo. Yo debo cumplir con una temperatura, una humedad y una presión atmosférica. Entonces, tenemos equipos que constantemente nos están midiendo todos estos parámetros y verificando que no estemos por fuera de unas condiciones que me establece la norma. Me da unos límites para yo decir, puedo prestar el servicio en este intervalo y realizo la calibración con las condiciones de temperatura que estén dentro de lo que me exige la norma. Lo mismo de la humedad relativa y la presión atmosférica. La parte de la presión atmosférica, por nuestra posición geográfica, no nos afecta de acuerdo a los límites que la norma me establece, porque estamos básicamente muy cerca al nivel del mar, la presión es más baja, no tenemos de pronto ese problema que tienen de pronto en las ciudades que tienen temperaturas más elevadas, la presión tiende también a subir, por ende es más complicado controlar esa presión. Sin embargo, a pesar de que mantenemos siempre dentro de lo que me exige la norma, también la controlamos. Tenemos un equipo que me está midiendo constantemente esa presión atmosférica. Adicionalmente a estas condiciones ambientales, pues no tenemos influencia de campos magnéticos, porque los campos magnéticos me pueden afectar los resultados de las mediciones. Entonces, tenemos estudios que no nos afectan esos campos magnéticos. Hay estudios de vibraciones. Nuestro laboratorio está ubicado en nuestra planta física, en la parte de atrás, lo que garantiza que no está expuesto al paso vehicular. Eso lo que hace es evitar al máximo las vibraciones. Estas vibraciones afectan más a la calibración y ensayo de medidores de energía, pero afectan para la calibración y ensayo de medidores de energía electromecánicos, que son los utilizados residencialmente, que ya ahorita ustedes han visto que han ido cambiando ese tipo de medidores, que son los de disco, los han ido cambiando por medidores electrónicos. Entonces, pues digamos que los medidores electrónicos no tienen tanto problema como los electromecánicos, los de disco, porque cuando hay vibraciones, pues tiende el disco a moverse, afecta la calibración, se desajusta el disco, etc. Entonces, digamos que la ubicación de nuestro laboratorio previene ese tipo de cosas. Adicionalmente, el ruido, el polvo y la radiación de luz directa también está controlada. Ernesto, ¿me ayudas por favor con el silencio del micrófono? Ok, gracias. Listo, Dani. Gracias. Contamos con un personal calificado. Todo nuestro personal técnico está calificado. Cada año se realizan evaluaciones técnicas, supervisiones, capacitaciones. Nosotros contamos con un cronograma de capacitaciones anuales, tanto recibimos capacitaciones externas como internas. Todo este tipo de competencia es demostrable. Tenemos todo un sistema de gestión de calidad bien estructurado que nos permite darle
una confianza en los resultados que emite nuestro laboratorio. Para mostrarles un poco cómo es la recepción en nuestro almacén. Todos los equipos que ingresan al almacén se organizan, como pueden observar en las fotos. Contamos con una estructura donde podemos ubicar los equipos que pueden llegar a solicitar el servicio de calibración y ensayo. Se ubican en esta estructura. Cuando la estructura de pronto ya no tiene espacio, utilizamos estivas. Y todo está muy bien identificado con la fecha de ingreso, las cantidades, el nombre de nuestro cliente. Si viene medidores en empaques de custodia o con sellos de custodia, reportamos todo ese tipo de cosas dentro de una solicitud de servicio que es entregada a los clientes. En esta solicitud de servicio, yo establezco cualquier novedad que detectemos en el ingreso de los equipos de medición. Entonces contamos con un almacén amplio donde podemos almacenar todos los equipos de medida sin afectación de golpes, sin afectación de polvo, de ruido, sin afectación de una mala manipulación. Garantizamos todo ese tipo de cosas dentro de nuestras instalaciones. Como les comentaba en el slide anterior, hay un proceso de desembalaje de los equipos que llegan al laboratorio para el caso de los medidores de energía. Contamos con un espacio donde podemos realizar esta actividad identificando los números de serie de cada uno de los equipos que ingresan y registrando todas las características técnicas. Entonces contamos con un área, un espacio donde podemos desempeñar esa actividad. Hay una actividad de alistamiento. En esta actividad de alistamiento, ¿qué realizamos nosotros? Si son medidores usados, hacemos un levantamiento de sellos y etiquetas y clasificamos por características técnicas los medidores que nos lleguen. Como ya vienen sometidos a un uso, una instalación, debemos reportar todas las condiciones técnicas diferentes a las que el medidor está diseñado. Voy a ponerle un ejemplo. El medidor de energía normalmente tiene, para medidores monofásicos, tiene 8 tornillos. Pero resulta que este medidor en la desinstalación ya no tiene 8 tornillos, sino que tiene 6 tornillos. Eso para nosotros es algo diferente y lo reportamos. Hay una revisión porque no cuenta con los elementos de sujeción cuando vayan a instalar posteriormente ese medidor. Entonces, clasificamos todo ese tipo de cosas, reportamos sellos que estén violados. Por ejemplo, llega un medidor que viene de una instalación y resulta que llegó al laboratorio sin sellos. El laboratorio que hace reportar esa anomalía, no venía sin sellos de seguridad. Eso es una alarma de pronto para el cliente de que ese medidor pudo haber sido manipulado en el momento de la instalación o en el transporte. O tenía la tapa principal partida, se evidenciaban elementos extraños en el interior del medidor. Todo eso son alarmas que nosotros le podemos dar a nuestro cliente de este tipo de desviaciones que pueda tener un medidor. Este es nuestro laboratorio de calibración y ensayo de medidores de energía. Contamos con 3 mesas de calibración. Esta primera mesa que les estoy resaltando aquí es una mesa de 20 posiciones que me permite calibrar y ensayar 20 medidores simultáneamente. Debe cumplir con las mismas características eléctricas los 20 medidores para yo poder ejecutar la calibración y ensayo en este equipo de prueba.
En este equipo de prueba que tenemos en la mitad, tiene capacidad para calibrar 5 medidores simultáneamente con las características eléctricas iguales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mesas? Que esta mesa es una mesa electrónica, esta mesa es una mesa electromecánica. Los ajustes se realizan por medio de botones que me elevan la tensión y la corriente dependiendo del medidor que tenga yo instalado acá. En esta mesa es electrónica. Yo le digo al software cuáles son las condiciones del medidor y el software automáticamente me genera todas las señales de tensión y corriente que requiero para la calibración de estos medidores en esta mesa. Adicionalmente, la diferencia entre estas dos, cada una de las mesas tiene un alcance dentro de nuestra acreditación diferente. En esta mesa probamos medidores residenciales, que son los comúnmente llamados medidores clase 1, clase 2. Entonces, los tipos residenciales, los que tenemos en nuestras casas, los probamos en estas mesas, en esta mesa. Los tipos industriales, que son los comúnmente llamados medidores de conexión semidirecta o indirecta, clases 05, 02, son medidores que son instalados en empresas, en industrias, donde el consumo de energía es mayor. Entonces instalan este tipo de medidores. Esta mesa está apta para probar ese tipo de medidores y adicionalmente a esa es la mesa que tiene la acreditación para norma ANSI, que fue la norma americana que vimos al inicio, la ANSI C1220. Esa norma está dentro de nuestro alcance y la podemos ejecutar en esta mesa. Y nuestra última mesa es una mesa de 24 posiciones donde calibramos medidores de tipo residenciales e industriales, pero solamente desde clase 05. Es una mesa totalmente electrónica que me permite ajustar todas las señales de manera automática. El funcionamiento de esta mesa y de esta mesa es exactamente igual, que se realiza por medio de un software. En esta mesa final tenemos la capacidad de calibrar medidores de conexión directa, que son los medidores de tipo residenciales, sin destapar el medidor, porque esta mesa cuenta con transformadores que me permiten poder inyectar la tensión y la corriente simultáneamente. La capacidad de esta mesa me permite a mí sacar más cantidad de medidores y nos permite también poder detectar si tenemos alguna actividad interna en el medidor. Un ejemplo, si los medidores normalmente internamente tienen unos puentes de tensión y corriente. Esos puentes de tensión y corriente lo que hacen es cerrarme el circuito de tensión con el circuito de corriente, que son los medidores de directo. En esta mesa, si yo veo que el medidor tiene algún puente separado, que no está haciendo el ejercicio de cerrar el circuito de tensión y corriente, inmediatamente la mesa me va a detectar esa falla en el medidor y puedo entrar a chequear esa diferencia que puede haber en la calibración por esa anomalía. En estas otras mesas, pues como el tipo de medidor que calibramos acá en esta última mesa y en esta mesa son diferentes, pues yo no tengo ese problema, porque yo aquí los medidores que calibro en esta mesa son los medidores de indirecto, que son los medidores que están conectados a través de transformadores de tensión y a través de transformadores de corriente. Ya ellos por defecto vienen con sus circuito de tensión y circuito de corriente independientes. Y en esta mesa yo calibro medidores monofásicos y no tengo la situación
de que puedo detectarle, cuando yo le detecto esa anomalía de los puentes, pues esta mesa, los medidores monofásicos, también me genera una señal de alarma y me dice, bueno, hay un tema con un medidor, hay que revisarlo, qué pasa con el medidor que tiene el puente de tensión y de corriente abiertos. Entonces, me permite solamente para medidores monofásicos. Hay tres tipos de medidores que son monofásicos, que trabajan con un solo elemento, bifásicos, que trabajan con dos elementos, y trifásicos, que trabajan con tres elementos. Entonces son los diferentes tipos de medidores que se manejan para las instalaciones de equipos de medida. Son tres tipos de medidores diferentes. ¿Cuáles son esas pruebas o esos ensayos y calibración que realizamos en el laboratorio? Hay un ensayo 1 que se llama ensayo de propiedades dieléctricas. El ensayo de propiedades dieléctricas se ejecuta siempre y cuando el cliente requiera ese servicio. El servicio de propiedades dieléctricas, ¿en qué consiste? Debemos de chequear que el medidor de energía no tenga una descarga a tierra en el momento de la conexión a un sistema eléctrico. Es decir, que toda la carcasa del medidor esté aislada. Eso evita un accidente en el momento de la instalación del medidor. Porque si un medidor de pronto internamente tiene algún cable suelto y está tocando la base del medidor, en el momento que lo energicen, pues el medidor puede tener una descarga externa y puede haber un accidente con la persona que está manipulando. Aplica para los medidores que la base es metálica. Normalmente ahora los medidores vienen con la base en policarbonato, entonces pues eso es un aislante. Sin embargo, esta prueba es requerida cuando van a homologar un producto en el país. Esa prueba es obligatoria para poder homologar el producto. Entonces yo garantizo que no esté ocurriendo o que no tenga ningún defecto de aislamiento el medidor de energía. Por eso este ensayo lo tenemos dentro de nuestro alcance y la norma me exige que para yo ejecutar este ensayo debo controlar las condiciones ambientales y la presión atmosférica. Para este ensayo yo debo controlar la presión atmosférica. Entonces, está cubierto en nuestro alcance de acreditación. Los siguientes ensayos que realizamos son el precalentamiento, es el acondicionamiento térmico que les mencioné al iniciar la presentación. Básicamente, como pueden ver en esta foto, el técnico ya tiene conectados los medidores. Cuando los conecta, lo que él realiza es prende los medidores al nivel de tensión nominal del medidor y espera 30 minutos, que es lo que me pide la norma, para acondicionar térmicamente el medidor. Esta es la condición que se llama precalentamiento. Posteriormente, hay tres ensayos. El ensayo de funcionamiento sin carga. ¿Qué es el ensayo de funcionamiento sin carga? Es básicamente revisar el medidor en la mesa de calibración y chequear que el medidor sin carga conectada, el medidor no debe emitir pulsos o girar, no debe tener un consumo de energía. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Garantizar que cuando instalen el medidor, vamos a hablar de un medidor de tipo residencial, estoy en mi casa, tengo mi medidor, me fui de vacaciones, yo apagué, desconecté todo en mi casa, no tengo nada funcionando, los que son más cuidadosos bajan los interruptores, los breakers de la caja, entonces no hay consumo. Si no hay consumo, el medidor no debe registrar. Entonces, esta prueba es para garantizar exactamente eso, que si no hay consumo, el medidor debe estar quieto, no debe registrar energía.
El ensayo de arranque es lo contrario. Yo tengo mi medidor instalado en mi casa y conecté un cargador, que el consumo de un cargador es muy pequeño, pero el medidor debe ser capaz de medir esa energía. Debe ser capaz de medir ese cargador que conecté, debe ser capaz de medir. Entonces, en esta prueba lo que realizamos es, inyectamos una carga muy pequeña al medidor y con eso chequeamos si el medidor está funcionando y está midiendo energía. Entonces, yo garantizo que si el medidor, por más mínima que sea la carga instalada, el medidor comienza a medir la energía. Posteriormente está el ensayo de exactitud, que es comúnmente llamado calibración. ¿En qué consiste esta prueba? Chequear que la exactitud del medidor, vamos a hablar si es un medidor clase 0,5, que esa clase 0,5, que es el 0,5%, esté dentro de ese límite. Entonces, yo empiezo a realizar una serie de pruebas inyectando cargas diferentes y empiezo a checar los errores del medidor en los diferentes puntos de prueba. Al chequear yo esos errores, yo voy a determinar si el medidor está midiendo dentro de su clase de exactitud, está cumpliendo con esa clase. Entonces yo digo, en esta carga tiene este error, en esta carga tiene este error. ¿Cómo se determinan esos errores? Comparándolo con el patrón de medida, que el patrón es mi valor verdadero, es el que yo inicialmente tengo para hacer esta validación, esta verificación del funcionamiento de los medidores. Y por último, está el ensayo de verificación de la constante, que es el que me determina si lo que está registrando en el display, lo que yo puedo visualizar, está correctamente con la energía que yo le inyecto. Si le inyecto yo 1, el medidor me debe registrar 1. Entonces, todo este tipo de condiciones yo puedo cumplir dentro de todo el servicio de calibración. Entonces, estos son básicamente los ensayos y la calibración que se realiza a los medidores de energía. Cada uno teniendo un criterio y una normativa técnica para la ejecución de cada uno de estos ensayos. Cada uno tiene sus directrices para poder aplicarlos. Abro un espacio de preguntas. Ernesto, ¿me ayudas si de pronto tenemos preguntas en el chat? Claro que sí, Dani. La primera pregunta nos la hace el señor José David Bermúdez de la empresa Dispac S.A. La pregunta es, ¿qué consecuencias puede traer quitar el sello del laboratorio? Hola, Daniel, tienes el micrófono desactivado. Hola, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí me escuchaste la pregunta, Sí, Daniel? señor. Sí, ya la escuché. Ok. Vale. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, primero, cuando tú vas a instalar un medidor de energía, el operador de red o el comercializador te va a exigir un certificado de calibración. Este certificado de calibración tiene relacionado los sellos de seguridad. Si el comercializador o el operador de red evidencia que no tiene algún elemento que está consignado en el certificado de calibración, no permite realizar la instalación. Ahora, si el medidor ya está instalado, cuando van a hacer revisiones a los medidores que han sido instalados y detectan que algún medidor no cuenta con algún sello, y obviamente esto debe estar consignado dentro de una ficha técnica, si no cuenta con un sello, inmediatamente el operador de red o el comercializador lo que hace es desplazar un personal y realizar una revisión exhaustiva de ese medidor que está instalado. Si detectan que hay algún inconveniente en esa instalación,
o detectan alguna conexión indebida, inmediatamente pues entran a temas legales, el medidor es desmontado, se envía a un laboratorio, el laboratorio determina si hubo o no manipulación del medidor y nuevamente emite un reporte al cliente o al comercializador, al operador de red que diagnosticó o que verificó que había un problema en el medidor. Entonces, esos son los dos escenarios que se pueden encontrar. Si es un medidor nuevo y no cuenta con los sellos que están consignados en el certificado, pues sencillamente no los dejan instalar. Y si ya está instalado y Pero no cuenta con... ¿Sí? de pronto no me especifiqué en la pregunta. Lo que pasó fue que algunos medidores nuestros allá en Dispatch Sí, les señor. quitaron el sello de calibración. Entonces eran para usarlos nosotros mismos porque íbamos a hacer, era la instalación de los macro medidores en semidirecta. Entonces, ¿qué organismo nos podría nosotros, de pronto, qué consecuencias traería si en algún momento ven de que quitamos ese sello? ¿Qué puede pasar con eso? Si los medidores, bueno, te traslado una pregunta, ¿los medidores están calibrados? ¿Tienen certificado de Sí, señor. calibración? Están calibrados y lo estamos usando nosotros mismos. O sea, la misma, para los macros. Ya, si es interno y no va a ir de cara a un ente, pues no tienen problema porque ustedes mismos manejan su situación pues interna. Pero si en algún momento eso va a ir de cara a un operador de red, a un comercializador o a un ente regulatorio, él lo que va a hacer es contrastar que lo que está consignado en el certificado es lo que tiene el medidor instalado. Si ustedes volaron el sello, inmediatamente ya el certificado no es válido. Deben de volver a llevar el medidor a un laboratorio de calibración para que le vuelva y le instale los sellos y lo revise metrológicamente. Va más en cara a la parte legal. Es en cara a la parte legal. Pero si es algo interno, pues ustedes son los que determinan si lo requieren o no lo requieren, porque no va a ir de cara a la parte legal. No sé si me entendés ahí un poco la respuesta. Listo, sí, señor, entiendo. Gracias. Dale, con gusto. Perfecto. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta la envía Jamie Mariño de la empresa Sense y es la siguiente. ¿Cómo se llama el documento donde se reportan esas condiciones técnicas diferentes a las del modelo inicial? Ok. Para tú poder utilizar el logo de acreditación y reportar esas condiciones o esas anomalías técnicas diferentes y lo puedas incluir en el certificado, pues debes estar acreditado como un laboratorio de inspección. Nosotros, por ser laboratorio de calibración y ensayo solamente, esas anomalías o esas condiciones diferentes del medidor las reportamos en un anexo al certificado de calibración, donde lo que hacemos es decir cuáles son esas condiciones diferentes a las que el medidor está, o las condiciones que está diseñado el medidor. Un ejemplo, resulta que el medidor en la tapa principal, en la fabricación normal, pues la tapa principal es una tapa de policarbonato y es plana, pero resulta que cuando llegó al laboratorio está deformada. Yo eso lo consigno en un reporte adicional al certificado de calibración. Entonces yo ahí lo que hago es plasmar esas desviaciones que yo detecto en el momento de recibir el medidor de energía o el transformador si es el caso. No hay un documento legal que yo diga, no, yo tengo que consignarlo en este documento legal en cara al cliente. No, cada laboratorio debe tener un procedimiento donde establece dónde va a consignar esas revisiones que va a realizar a los equipos de medición. Entonces, cuando un cliente me solicita esa revisión, simplemente yo, dentro de mi certificado de calibración y ensayo, relaciono todo lo que está dentro de mi alcance de acreditación, que es lo que hablábamos ahora, que es la calibración, los ensayos, todo esto que vimos ahorita, esto que está aquí en esta presentación,
Todo esto está dentro de mi alcance de acreditación. Estas pruebas que están aquí, propiedades dialécticas, yo eso lo consigno en mi certificado acreditado y hago un anexo al certificado de calibración. Ernesto, ¿me confirma si es clara? Gracias, Daniel. Sí, tenemos otras preguntas, pero vamos a dejarlas para la sección de preguntas final, para que continuemos con la presentación, ya que estamos en la recta final ya del tiempo. Entonces continuemos y en la parte final elaboramos las siguientes preguntas, ¿vale? Perfecto, Ernesto, muchas gracias. Gracias. Daniel, la presentación se dejó de compartir para que por favor la pongas nuevamente. Ok, ya la comparto. ¿Me confirma, Ernesto, por favor? Sí, perfecto, Daniel, ya está de vuelta la presentación. Ok, gracias. Ok, pasando a nuestra otra línea del laboratorio, tenemos nuestro laboratorio de calibración de transformadores de medida. Contamos con el laboratorio de calibración de transformadores de medida para corriente y para tensión. Este es nuestro equipo de prueba. Aquí está nuestro técnico en nuestro equipo de prueba. En este equipo de prueba yo ajusto todas las señales de los transformadores, la señal de tensión, la señal de corriente, dependiendo del tipo de transformador, las ajusto con. Esta es la parte de control de nuestro sistema de medición. Este que pueden observar aquí a la derecha, el que estoy resaltando con el láser, es nuestro equipo patrón de corriente. Esto es un transformador, al igual que los transformadores que nos llegan para calibración. La diferencia es que es de más exactitud, es más preciso que los transformadores que nos llegan para ese servicio. La otra diferencia, que este transformador cuenta con múltiples relaciones. Entonces, este transformador puedo calibrar desde relaciones 5 amperes hasta 1200 amperes. Es de múltiples relaciones. Los transformadores de medida normalmente vienen de 1, 2, 3 o 4 relaciones. En este caso, pues el de nosotros cuenta con 25, 30 relaciones desde 5 hasta 1200. Esta es nuestra parte de laboratorio de calibración de transformadores de tensión, de medidas de tensión. Este que ven aquí, que estoy resaltando, es nuestro transformador patrón. Al igual que el de corriente, cuenta con unas relaciones, con múltiples relaciones en su tensión primaria, que van desde 3220 voltios o 3,22 kilovoltios hasta 34.500 voltios o 34,5 kilovoltios. Ese es nuestro alcance o nuestro intervalo para tensiones primarias. Para tensiones secundarias, contamos con 120 voltios, que es una tensión normalizada en nuestro país, y una tensión secundaria de 120 sobre raíz de 3, que eso equivale a 69,28, que es otra de las tensiones muy utilizadas en nuestro país para los sistemas de medición. ¿Cuáles son los instrumentos a calibrar? Transformadores clase 02, 05, clase 1 y clase 3. Como les mencionaba en los medidores y también en transformadores, la clase es la exactitud de la medición. Un ejemplo muy sencillo. Para un transformador de 13.200 voltios en el primario y 120 en el secundario, ¿cuál es el objetivo de la calibración? Chequear en el secundario que esté realizando esa transformación de 13.200, esté reduciendo a 120 voltios. Con mi patrón verifico que efectivamente por el secundario estén saliendo los 120 voltios. ¿Y con qué exactitud me los está sacando esos 120 voltios del secundario? ¿Con qué exactitud los tengo? Con una exactitud del 0,5%, del 0,2%, del 1%. Ese 1% es con respecto a esa tensión. Entonces, no es que no me están saliendo 120 voltios, sino 119,5 voltios.
Ok, ahí hay un error, porque no me están saliendo 120, sino hay un error de 0.5. Entonces, eso se cuantifica y se genera un error de relación. Estos equipos, este equipo, que es el patrón, está con trazabilidad, es decir, está calibrado directamente con el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. El Instituto Nacional que tenemos en Bogotá, que es el instituto, es nuestro máximo ente de organismo de metrología a nivel de Colombia, están trazados, están calibrados con base en ese organismo. Calibración de transformadores de medida de corriente. Perdónenme aquí que me quedó el errorcito ahí. Esta es la parte de corriente. Tenemos el alcance de corriente primaria, como les mencionaba ahorita, de 5 amperes hasta 1200 amperes. Y corriente secundaria de 5 amperes. Normalmente, los puntos de medición del país funcionan con corrientes secundarias a 5 amperes. Nuestro patrón está diseñado solo para calibrar transformadores con relaciones secundarias de 5 amperes. Encontramos también de 1 amper, pero no son tan comunes como las relaciones de 5 amperes. Este es transformador, aquí están nuestros técnicos del laboratorio, están conectando estos transformadores, son transformadores de tipo ventana, de corriente de tipo ventana, donde la corriente primaria, estos son de 800 a 5, la corriente primaria circula por este conductor y él hace una medición en el campo magnético que circula por aquí y lo que hace es revisarme esa relación, lo mismo que en un transformador de tensión. Si es de 800 a 5, me haga esa reducción de 800 a 5 amperes. Y mi patrón me chequea que esté saliendo 5 amperes. Si hay una diferencia, evaluamos cuál es la diferencia y miramos que esa diferencia esté cumpliendo con estas clases. 02, 02S. La S es una gama especial de los transformadores de corriente. 05, 05S, 1, 3 y 5. Al igual que el de tensión, tenemos trazabilidad. Nuestro equipo es calibrado con el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. ¿Cuál es otro servicio? Y es uno de los nuevos servicios que tenemos en el laboratorio. Podemos prestar el servicio de calibración de transformadores de medida de corriente y tensión en las instalaciones del cliente. Es decir, calibraciones en sitio. El cliente me contacta y me dice, mira, yo necesito que me prestes el servicio, yo no puedo llevar los transformadores hasta tu laboratorio, pero requiero que vengas hasta acá y me los calibres acá. Ah, ok, miramos la oferta, hacemos un acuerdo comercial y podemos desplazarnos hasta el sitio que el cliente requiera. Este servicio está acreditado también con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. También está cubierto dentro de nuestro alcance de acreditación. El alcance en corriente y tensión es el mismo para las corrientes primarias, las corrientes secundarias, la tensión, es el mismo alcance que tenemos en el laboratorio. Ese mismo alcance se refleja en sitio, en las instalaciones del cliente. En el chat, mi compañero Ernesto les va a dejar una breve encuesta para que por favor, antes de terminar, pues nos falta compartirles otro de nuestros servicios que tenemos. Hay una pequeña encuesta que mi compañero les va a dejar para que nos apoyen y nos ayuden con nuestra mejora continua. Ernesto, ¿me confirma si se las compartiste o ya estás? Así es, Daniel, ya en el chat interno de la sesión pueden encontrar el link hacia un formulario. Es una encuesta muy pequeña, solo son 3 preguntas, pero que para nosotros será de mucha ayuda con miras a la mejora continua de este tipo de eventos. Así que los invitamos a que nos ayuden con esta breve encuesta. Gracias. ¿Me confirmas, Ernesto, cuando continúo mientras van llenando las encuestas?
Vale, Daniel, yo creo que mientras se llena la encuesta podemos ir avanzando en el tema para ver si podemos dedicar unos minuticos finales a algunas de las preguntas que nos han enviado. Perfecto, Ernesto. Gracias. Por último, y ya en la recta final, queremos contarles que aparte de lo que vimos que tenemos dentro de nuestra acreditación, que es la calibración de transformadores de medida, calibración y ensayo de medidores de energía, contamos con un servicio de verificación de instrumentos de medida. Entre estos instrumentos, los multímetros, las pinzas métricas, los analizadores de red, cualquier tipo de equipo que te mida magnitudes de tensión y corriente o frecuencia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un patrón que me genera estas señales, que es el patrón que utilizamos para calibración de medidores. Estas señales de tensión y corriente, nosotros lo que hacemos es chequear, voy a irme al ejercicio de un multímetro en la escala del voltaje en tensión alterna. Entonces yo mido en el rango que el multímetro esté trabajando. Entonces si el rango del multímetro es desde 10 voltios hasta 300 voltios, yo puedo medir esa tensión inyectándola con mi equipo y revisando cuál es lo que me está mostrando el display del multímetro. Yo determino unos errores y le digo al cliente, mira, esta es nuestra verificación. Para tener en cuenta, esto no está en el alcance, no podemos de pronto emitir un informe con acreditación, no, porque no lo tenemos en el alcance. Lo que hacemos es decirle a nuestro cliente, yo te lo puedo verificar, te hago las pruebas, pero te emito un reporte verificándote estas condiciones. Yo te doy un reporte con los errores, te doy un reporte de cuáles son los límites que debe manejar el multímetro, o la pinza, o el analizador. Y el cliente me determina si le sirve de esa manera o en realidad necesito un laboratorio acreditado para este servicio. ¿Qué normalmente hacen nuestros clientes? Como estos instrumentos son para uso diario, no son instrumentos que van a estar instalados, que necesita cumplir con un criterio de regulación, sino que son instrumentos para uso diario, para ir a chequear conexiones. Entonces, nuestro informe es más que suficiente para ellos porque los equipos que utilizamos también las tenemos calibrados, que no hemos metido esto dentro de nuestro alcance, pero la confiabilidad en ese resultado también es óptima. Entonces el cliente me dice, no, para mí eso es suficiente, yo no voy a hacer nada con ese informe, yo necesito revisar si mi equipo está funcionando bien para poder seguir utilizándolo en las mediciones que hago convencionalmente. Entonces nosotros, listo, perfecto. Entonces nosotros podemos hacer esas pruebas. Dígame qué otras pruebas adicionales tiene y que yo esté en capacidad de hacerlo. Ok, listo, necesito que me revise la frecuencia, que me revise unos intervalos de tensión diferentes a los que me determina el manual de operación del equipo, porque quiero ver que ese equipo lo pueda utilizar para otras cosas. Ok, sí lo puedo hacer, mi equipo de prueba está en capacidad, lo hacemos. Esos son equipos, es un servicio que podemos prestar fuera de nuestra acreditación. Emitimos un reporte y ahí consignamos toda la información que se evidenciaron durante las pruebas. Adicional a esto, podemos verificar transformadores de corriente con relaciones superiores a 1500 amperes. Si ustedes vieron, nuestro alcance está en 1200 amperes. Pero podemos verificar superiores a 1500, pero transformadores de baja tensión, o sea, los tipo ventana, los que llamamos transformadores tipo ventana. ¿Cómo lo verificamos? Utilizamos nuestro equipo patrón de corriente, pero lo que hacemos es, como vieron ustedes, voy a devolverme un poco para que miremos algo que les explico con la fotico. Espera un segundito. Está esto. Perdón un segundo. Se me fue muy atrás. Aquí. Estos transformadores tipo ventana
como la corriente que circula por el conductor del primario la ve el transformador, lo que hacemos nosotros es simular esa corriente, pero dándole más vueltas al conductor. Entonces, si el transformador es de 1500, mi patrón le digo, necesito 500 amperios por el primario. Entonces mi patrón me inyecta los 500 amperios, pero yo aquí al transformador le voy a dar 3 vueltas para que él me simule los 1500. Mi patrón sigue viendo 500, pero el transformador internamente ya va a ver 1500, porque esa corriente se va a sumar de acuerdo a las vueltas que yo le dé al conductor. Con eso, lo que hago yo es ampliar un poco mi alcance para calibrar transformadores de 1500 amperes, pero no puedo utilizar mi logo de acreditación, porque si vieron, nuestra acreditación solamente va hasta 1200 amperes. Yo reporto con certificado de acreditación, con mis logos de acreditación, reporto ese alcance. Ya el de 1500, lo que debo de hacer es eliminar mi acreditación. Estos logos que ven aquí, los utilizo siempre y cuando esté cumpliendo con mi alcance. De lo contrario, yo no puedo hacer alusión a mi acreditación, entonces ese de 1500 lo saco de mi acreditación. Pero el cliente me determina si es viable o no es viable para él emitir un informe de esa manera. Listo. Entonces, por último, de pronto se han hecho la pregunta, ¿todos los días se debe calibrar un instrumento o cada cuánto se debe calibrar? Si tú tienes que calibrar un instrumento todos los días es porque sencillamente el instrumento no está en condiciones para operar diariamente. Es un instrumento con cualidades metrológicas pobres. Es decir, que el instrumento no me va a servir para yo poderlo utilizar en el sistema de medición que estoy o que quiero medir. Entonces, un instrumento que va a ser utilizado para eso no tiene que calibrarse todos los días. Si el caso es que el instrumento se desajusta diariamente, que ven que las mediciones de ese equipo que utilizan se dispersan mucho con el tiempo, pues es un equipo que ya no se debe utilizar. Hay que cambiarlo, hay que buscar un equipo que efectivamente me sirva y que tenga unas cualidades metrológicas estables para yo poder tener una confiabilidad. Entonces, no hay un tiempo o una periodicidad en la cual yo deba decir, tengo que calibrar en tal tiempo. No. Por requerimientos legales, hay requerimientos legales. La CREC 038 establece unos tiempos para la puesta en servicio de las fronteras comerciales o fronteras industriales de los equipos de medición. Entonces, la CREC 038 habla para transformadores de tensión de corriente, mínimo 1 año para la expedición de su certificado de calibración. Entonces, si yo calibré hoy 26 de noviembre mi transformador y en 1 año no lo voy a calibrar, tengo hasta 1 año para que ese certificado sea vigente. Si me paso del año, así el transformador no lo haya instalado y esté nuevo, debo volverlo a mandar al laboratorio. Porque la CREC 038 me dice mínimo 1 año, máximo 1 año, perdón. Es lo máximo que podemos esperar si un transformador no ha sido sometido a calibración. Entonces, espero 1 año, si al año lo alcancé a instalar, el certificado es válido. Si después del año no, hay que volverlo a enviar. Para medidores de energía, lo mismo. Tengo ese intervalo, lo calibro y tengo hasta 1 año para instalarlo. Para medidores de energía electrónicos, para medidores de energía electromecánicos, que son los de disco, solamente dan hasta 6 meses.
¿Por qué hasta 6 meses? Porque este tipo de medidores son más susceptibles a desajustes. Los medidores electromecánicos, los de función mecánica, con el transporte nomás se pueden desajustar. Al desajustarse, ¿qué puede ocasionar? Una mala medición de energía, porque el disco empieza a rozar con la placa del medidor, o se desajustó un cojinete, o el elemento del freno se desajustó y empezó a girar sin estar conectado. Bueno, hay muchas variables para que se desajuste un medidor electromecánico. Por eso la CREC 038 da menos tiempo para ese tipo de medidores, para garantizar que en esos 6 meses, si no se instaló, hay que mandarlo a un laboratorio que le garantice que metrológicamente sigue cumpliendo. Listo, Ernesto, demos paso nuevamente a las preguntas. Gracias, Daniel. Vale, tenemos varias preguntas. Agradecemos a todos por la participación. Vamos a dar unos minuticos para responder algunas de estas preguntas y las demás las responderíamos por correo. Daniel, el señor Daniel Santana de la empresa Renovatio pregunta, ¿qué tanto se ve afectada la exactitud de los equipos de medida al cambiar las condiciones de puesta en servicio versus las condiciones de laboratorio como la temperatura ambiente, la humedad, la altitud? Es decir, si calibramos un equipo en Bogotá en su laboratorio y lo instalamos en La Guajira, en la intemperie, ¿es posible que la medida tenga una afectación significativa? Ok, gracias, Ernesto. Mira, normativamente nosotros debemos cumplir con unas condiciones ambientales controladas. ¿Qué pasa? Cuando el fabricante de ese medidor, él te debe establecer cuáles son las condiciones óptimas de funcionamiento del medidor. Entonces él te va a decir, el medidor está en capacidad de mantener tu exactitud desde, voy a ponerles un ejemplo, desde 20 grados Celsius hasta 45 grados Celsius. En ese intervalo el medidor debe funcionar correctamente. Los laboratorios garantizamos esas condiciones ambientales porque son requisitos normativos. No quiere decir que en nuestro laboratorio, que está ubicado en Cali, está controlado todas las condiciones ambientales. Para contarles un poco, 23 grados Celsius más o menos 5 grados Celsius es lo que la norma me determina. Entonces, cuando yo pruebo ese medidor en estas condiciones, es un requerimiento técnico de la norma. El medidor no se va a ver afectado metrológicamente si se cambian estas condiciones, porque sencillamente el fabricante te está determinando que el medidor funciona en 20 grados Celsius y en 45 grados Celsius. Ya el deterioro del medidor se va a ver más afectado en temperaturas más cálidas por la humedad, por la salinidad también afecta a los medidores. Sin embargo, hay pruebas de salinidad que se le deben hacer a los medidores antes de instalarlos, antes de homologarlos. Para el caso de la costa, las costas de los países, esos tipos de medidores deben ser ensayados con unas ciertas pruebas de salinidad para garantizar el deterioro, que el deterioro del medidor no sea muy rápido. Por eso en las costas se ve que los cambios de medidor son más rápidos que en otras regiones del país, precisamente por el desgaste que tiene a nivel geográfico. Pero metrológicamente el medidor no se ve afectado, solamente en la parte externa. Gracias, Daniel. Yo creo que nos da unos minuticos para hacer una última pregunta de Jamie Mariño de la empresa Sense. ¿Se utiliza una metodología específica para dar conformidad a la verificación de instrumentos de medida como pinzas voltiamperimétricas? ¿El resultado se expresa de manera cualitativa? Gracias, Ernesto. No, no se expresa de manera cualitativa, porque tú con una pinza amperimétrica o con un multímetro, tú tienes un dato cuantitativo, porque tú ahí estás viendo unos valores. Tú qué haces es comparar, voy a ponerle un ejemplo del multímetro, el voltaje que me está entregando la fuente versus el voltaje que me está midiendo el multímetro. Yo con eso puedo sacar un error porcentual de la medición. Por lo tanto, el resultado
va a ser cuantitativo. Ahora, nosotros como laboratorio no determinamos conformidad a este tipo de instrumentos, porque para determinar conformidad sí hay procedimientos establecidos, como un procedimiento que es del Instituto Tecnológico de Argentina, que varios laboratorios de Colombia lo siguen, que están acreditados con instrumentos, utilizan ese procedimiento para la calibración de las pinzas. Por ende, nosotros aplicamos el procedimiento, pero no damos conformidad, porque nosotros le reportamos al cliente, mira, estos son los errores que tiene tu multímetro con respecto a nuestro equipo. El cliente es el encargado de determinar esa conformidad, si para él es conforme o no es conforme, porque él lo determina es con base en sus datos de placa. Igual nosotros le determinamos una incertidumbre para que él vea cuál es la duda en esa medición, pero nosotros no determinamos esa conformidad porque no está dentro de nuestra competencia técnica hacerlo en este momento. Sí lo hay, el procedimiento del INTI tiene cómo evaluar esa conformidad, pero nosotros no lo aplicamos como evaluación de conformidad en este momento. Y como te mencionaba, se puede hacer estos son ensayos cuantitativos, puedes determinar una incertidumbre y puedes hablar de un resultado también. Gracias, Daniel. Vamos con una más. El señor Juan González pregunta, ¿el alcance de calibración en sitio es para todo el sistema de medida? Gracias, Ernesto. El alcance de calibración en sitio es para el sistema de medida de transformadores, solamente de transformadores. Aplica para transformadores de corriente y transformadores de tensión. En medidores de energía no tenemos alcance para prestar servicio de calibración en sitio. Gracias, Daniel. Vamos con una más. El señor Mauricio Galindo, de la empresa Digitron. La calibración de TPS y TCS, ¿bajo qué norma está acreditado? Gracias. La calibración de TCS y TPS está acreditado con la norma para TCS 2205 y la norma NTC 6328. Y para TPS, la norma NTC 2207 y también la norma NTC 6328. Que la 6328 es la que es común para ambos, que fue la unificación que se realizó en el año 2019. Gracias, Daniel. El señor Diego Fernando Arango pregunta, ¿los medidores sin sello no servirían para adelantar ninguna acción legal con sus registros? Convérsalo, no era una pregunta, perdón Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, no era una pregunta, era una anotación con respecto a uno de los compañeros de DISPAC que estaban usando los medidores con los sellos reventados para la macromedida. Si con eso van a hacer alguna acción legal, pues no se podría hacer porque ya, pues, técnicamente no estarían calibrados porque tienen ese sello reventado. Era solamente una aclaración respecto de la pregunta. Muchísimas gracias. Correcto, sí, que fue Gracias, lo que les mencioné exactamente. Si ya los sellos van a hacer una acción legal, ya no es apto el medidor, tienen que volverlo a chequear en un laboratorio para garantizar que metrológicamente está cumpliendo. Gracias, Daniel. Jamie Mariño de Sens pregunta, ¿cuál es el fabricante de la mesa de calibración número 3? Es un fabricante de origen chino que se llama Sinoti. Gracias, Daniel. Vamos con una más de Diego Lavao, de la empresa Erasmus SAS. Pregunta, para calibrar un medidor 0.5, mi equipo patrón, ¿cuánto más preciso debe ser? Gracias, Ernesto. Por lo menos debe ser 5 veces más preciso que el instrumento a calibrar. Por lo menos. Nuestros patrones están aproximadamente 10 veces más precisos que los medidores que van a ser objeto de calibración, pero mínimo por lo menos 5 veces.
Gracias, Daniel. Hagamos una última pregunta. Jamie Mariño, de Censo. Si esas desviaciones iniciales del modelo me afectan los resultados de los ensayos, ¿se pueden incluir en el certificado? De pronto me amplías un poco la pregunta, porque las desviaciones del modelo, para que te afecte al desviaciones en las características eléctricas, más no en los datos como tal de un fabricante, un número de serie, de un modelo. Si las características eléctricas te están desviadas con respecto a lo que informa placa, pues ahí sí te afecta el resultado. Pero de pronto si me puedes ampliar la pregunta, te puedo orientar mejor. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Hola, buenas tardes. Que usted nos mencionaba que ustedes, por ejemplo, todas las desviaciones de los medidores que ingresan al laboratorio, pues las emiten pues en un documento aparte. Pero pues esas desviaciones, para el caso de los medidores que vienen custodiados, en algunos casos pues afectan el resultado del ensayo de la calibración. Entonces, mi duda es si esas desviaciones técnicas que me pueden llegar a afectar el resultado se pueden incluir en el certificado o no se pueden. Bueno, te voy a colocar un ejemplo. Si de pronto es el caso que mencionas. El registrador está frenado. Entonces, eso te afecta pues el resultado porque el registrador no va a avanzar. El ensayo de verificación de la constante pues te va a dar no conforme. Tú reportas eso dentro de un informe adicional, pero en las observaciones de tu certificado, tú puedes colocar registrador frenado. ¿Para qué? Para que por lo menos el cliente, tú al decir registrador frenado no estás diciendo, no estás dando una evaluación, no estás dando una inspección, no. Tú colocas registrador frenado. Para que en cara al cliente, cuando él revise el certificado y mire esa prueba, ¿por qué está así? En tu observación, no, es que el registrador está frenado. Esa observación de esa manera la puedes colocar. No sé si esa era la pregunta. Sí, pero igual si yo no la coloco tampoco está mal si Gracias. lo tengo en un documento aparte. No, tampoco está mal. Es más para orientar a tu cliente. Es más para orientar a tu cliente, por si de pronto, si tú no realizas reportes adicionales a tu certificado, pues por lo menos dile al cliente qué pasó con esa prueba. No, el registrador está frenado. Ya. Ok, vale. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Gracias, Daniel. Juan Pablo González, ingeniero independiente, pregunta, ¿hacen calibración a 0BA? Sí, señor, hacemos calibración a 0BA, inclusive eso ya es un requisito que está solicitando la 038 y varios operadores de red exigen eso, porque ahorita los transformadores, para contarles un poco, los transformadores están fabricados para trabajar entre el 25% y el 100% de la potencia nominal. Si ese transformador funcionalmente no está trabajando entre ese rango, pues el operador de red debe garantizar que si no está operando entre el 25 y el 100%, mirar qué pasa si está por debajo de ese valor del 25%. ¿Cómo garantizar eso? No, vamos a hacer un barrido desde 0BA y ya garantizamos que sin carga el transformador no está perdiendo sus propiedades de exactitud. Entonces, no le aplicamos carga y empezamos a medir la exactitud del transformador. ¿Cómo lo evaluamos? Con la norma técnica, nosotros colocamos una observación donde decimos que los límites que utilizamos para la evaluación son los establecidos en la norma técnica colombiana. Entonces, ahí el cliente, digamos que le da una garantía de que puede instalar el transformador desde 0 hasta el 120, hasta el 100% de su potencia nominal y no se le va a afectar la exactitud. Como hay otros transformadores que por debajo del 25% ya no les cumple porque están trabajando por debajo de la potencia a los que está diseñado. Lo vemos mucho ahorita porque como la tecnología nuestra ha cambiado
Entonces el consumo de los instrumentos electrónicos que conectamos debajo de los transformadores, pues ya no es tan alto como antes, porque ya las partes son electrónicas, ya no es como antes que era más mecánica, entonces necesitaban más potencia, ya no. A veces los transformadores que están instalados llevan 20 años funcionando, pero entonces quieren mirar cuál es el comportamiento si está por debajo de ese 25%. Y sí, podemos hacer las pruebas y está dentro de nuestra acreditación. Vale, Daniel, muchas gracias. Yo creo que hemos abarcado la gran mayoría de las preguntas. Si es que se nos queda una por fuera, no hay ningún problema, ya que, como comentamos al inicio de la sesión, vamos a consolidar todas las preguntas que nos han enviado en un cuadro para ser respondidas más precisamente y ser enviada para ustedes a los correos que registraron en la inscripción junto con las memorias del webinar, como lo es el video, la grabación de esta presentación y los slides utilizados. Entonces, bueno, nos pasamos unos minuticos, pero creo que fue provechoso para responder la mayoría de las inquietudes. Agradecemos, enviamos un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este webinar. Esperamos poder contar con ustedes, con su presencia en nuestras futuras presentaciones. Les deseamos un muy feliz día. Daniel, muchas gracias por la presentación. Te cedo la palabra también para que te despidas. Y bueno, muchas gracias para todos por haber asistido. Muchas gracias a todos por la participación, muchos éxitos, feliz tarde, espero que hayamos sacado el mayor provecho de este webinar. Ernesto les deja mi contacto por si tienen alguna otra duda adicional, con mucho gusto estoy dispuesto a atenderlos. Cualquier duda técnica que tengan puntualmente, no duden en llamarme, estoy disponible para ayudarles en todo lo que necesiten. Agradezco la asistencia de todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.